315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. And avoid regional conflict. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні було вже кілька доповідей головкома Сирського щодо ситуації на фронті. Також на територіях виконують. Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. La burla de nuestro Señor Jesucristo al cristianismo. I'm aware of those comments from Hamas, and we fully expect talks to move forward as they should. All negotiators should return to Ситуация в регионе сложная. Estas son las voces y las imágenes que ya recorren el mundo. Bienvenidos. Así comenzamos Televisión Pública Noticias Internacionales este viernes en horario especial. En la próxima hora ya mismo le proponemos la agenda de los temas que estaremos analizando. Ya mismo una de las cuestiones centrales con un invitado en el piso. Ucrania avanza en territorio ruso. En minutos un informe especial justamente de este conflicto bélico. Seguimos repasando los temas y nuestra agenda, nuestra propuesta para este viernes en Televisión Pública Noticias Internacional. Venezuela, mano de hierro y presiones internacionales. En minutos, este tema. También parte de nuestra agenda, Gaza, negociaciones para un cese el fuego. Le estaremos explicando justamente las diferentes posturas sobre esta situación tan particular que se está dando por estas horas sobre la posibilidad, reiteramos, posibilidad de un cese del fuego en la Franja de Gaza. Leticia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Pablo. A ver, muy bien. una agenda amplísima la de este viernes. Comenzamos por lo que está sucediendo justamente allí entre Rusia y Ucrania y esta embestida por parte del ejército ucraniano. Sí, así es, sin dudas es uno de los temas, esta incursión por la cual se considera ya que son casi 1000 kilómetros de esta incursión, como decíamos, ucraniana en territorio ruso, que es la novedad que se da en una guerra que ya lleva más de 2 años y justamente los ataques eran desde Rusia hacia Ucrania, así que vamos a contar un poco, analizar o intentar analizar un poco con un invitado, como lo mencionabas, porque ¿qué dicen desde el gobierno de Vladimir Putin? Que esto puede llegar a darle a Zelensky, o lo que busca Zelensky detrás de esta incursión, es estar mejor posicionado para una posible negociación en medio de esta guerra que, como decíamos, más de 2 años y que en ningún momento se vio un avance en un posible cese al fuego, así que por supuesto es uno de los temas internacionales de la semana. Bien, y otro de los temas internacionales tiene que ver, claro, con Venezuela. A ver, muchas preguntas, pocas respuestas, Leticia. Exacto, Pablo, de hecho pensaba en lo que decías de una agenda muy amplia, pero algunos temas que sin dudas se repiten y seguimos, por supuesto, y uno de ellos es Venezuela, porque hay que decir que a más de 2 semanas de las elecciones aún no se conocen las actas del Consejo Nacional Electoral. En todo este contexto continúan las presiones al gobierno de Nicolás Maduro y, por supuesto, en ese contexto, una de las voces más importantes tiene que ver con la del presidente de Brasil, Lula da Silva, que Pablo le pidió ni más ni menos que se lleve adelante una segunda elección, algo que descartan tanto desde el gobierno de Maduro como desde la oposición. Pero bueno, vamos a estar analizando un poco ahí cuáles son las presiones y cuál es la situación al día de hoy en Venezuela. Bueno, hubo varias palabras que reiteramos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? El cese del fuego en la Franja de Gaza. ¿Es posible, Leticia? A ver, podríamos decir que hay 2 aristas. Una que sería la más pesimista, que tiene que ver con lo que viene planteando el Hamas, que dice que Israel intentó sumar algunas otras cuestiones a lo que tenía que ver con las negociaciones de aquel plan que presentó en mayo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por otro lado, si escuchamos lo que dijo el propio mandatario estadounidense, es que se está más cerca que nunca de la posibilidad de una negociación. En el medio, una guerra que ya superó los 40.000 muertes en la Franja de Gaza y una guerra que todo el tiempo lo venimos contando, con la posibilidad incluso de que se extienda a otros países, así que más necesario que nunca que se empiece a avanzar en una negociación. Pero bueno, vamos a estar analizando también las posibilidades y las distintas aristas que hay en estas negociaciones que se espera que continúen la semana que viene en Egipto. Y también en esta edición nos estaremos ocupando justamente una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, una emergencia
global sanitaria, Leticia. Sí, cuántos malos recuerdos de claro. este anuncio de la OMS que tiene que ver con la viruela del mono, que recordemos que sobre todo se había extendido en países de África, principalmente en la República Democrática del Congo, donde se calcula que hubo más de 500 muertos como consecuencia de esta enfermedad, y con el anuncio de emergencia internacional, que básicamente lo que busca también es generar una mayor cooperación entre los distintos países, porque la alarma y la alerta tiene que ver con que se siga justamente extendiendo a gran parte del planeta, que es lo que se está empezando a ver, que se empiezan a registrar casos en otros países ya fuera de África. Muy bien, a ver, los adelantos hasta aquí, nos metemos ya mismo en un informe especial, la situación en Venezuela, ya pasaron más de 2 semanas de los comicios, las actas oficiales de esa elección no aparecieron aún, no fueron entregadas por el gobierno de Nicolás Maduro, una propuesta realizada en las últimas horas por el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, de que se vuelvan a realizar los comicios presidenciales en Venezuela. ¡Fuera ex por 10 días de Venezuela! Exigir total transparencia en esta elección. Nuestro triunfo es histórico. El gobierno de Venezuela se acerca cada vez más a un aislamiento internacional, producto de no mostrar las actas electorales que confirmen el triunfo de Maduro, tal como sostiene, y por incrementar la represión e intimidación a la oposición. Esta semana, el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, expresó su preocupación por el alto número de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza del gobierno chavista. En un comunicado, Turk se queja de las detenciones, acusaciones o imputaciones a numerosas personas por incitación al odio o en virtud de la legislación antiterrorista. La cifra oficial de muertos se elevó a 24 y, según informa Naciones Unidas, hay 2.400 detenidos por las protestas que denuncian fraude electoral. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, voices his deep concern over the high and continuing number of arbitrary detentions, as well as disproportionate use of force reported in the aftermath of the presidential elections in Venezuela, and the resulting climate of fear. In most of the cases documented by our office, the detainees have not been allowed to appoint lawyers of their choice or to have contact with their families. Some of these cases would amount to enforced disappearances. La posición fijada por el jefe de los derechos humanos de la ONU fue la antesala del informe del panel de expertos del organismo internacional, asegurando que los comicios del 28 de julio no garantizan los principios esenciales de transparencia e integridad para unas elecciones creíbles y que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue redoblar la apuesta. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso reformar las leyes electorales para prohibir la participación de observadores internacionales en las elecciones del país. La iniciativa incluye también aprobar una ley que controle las redes sociales. El gobierno chavista considera que se dedican a difundir mensajes fomentando el odio social, el terrorismo y la difusión de ideas fascistas. Porque vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales. ¡Fuera ex por 10 días de Venezuela! En estos momentos, rige en Venezuela un bloqueo a X y la mensajería Signal. Nicolás Maduro, por su parte, instó a profundizar la mano dura contra las protestas y los referentes opositores que insisten en el triunfo de Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio. Nuestro triunfo es histórico. A estas definiciones del presidente Maduro se sumó un comunicado del canciller venezolano, Iván Gil, afirmando que el comunicado de Naciones Unidas sobre las elecciones es un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha del país. Mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando. ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar,
prepara comanditos, los reivindica. En este contexto, países de la región siguen con atención la crisis política en Venezuela por las consecuencias que puede generar entre los países vecinos. Exigir total transparencia en esta elección. El principal temor es una nueva ola migratoria de venezolanos hacia sus territorios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, que había acusado a Maduro de haber cometido fraude, propuso a sus pares latinoamericanos a acordar cuotas de migrantes que cada país pueda aceptar. México, Colombia y Brasil continúan en la línea de mantener diálogo con Maduro y la oposición para encontrar una salida política al conflicto. No es justo, ¿verdad? Esta intención cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El diálogo entre Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva se vio estancado en las últimas horas. Luego de la visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a su país, el presidente de México dijo que esperará la definición del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre las actas electorales para avanzar en una alternativa pacífica del conflicto. Ante esta postura, el principal asesor especial del gobierno brasileño para asuntos internacionales, Celso Amorín, dinamizó la posibilidad de realizar nuevas elecciones en Venezuela. La idea parece ser solo una idea por ahora, será analizada por Lula da Silva y Gustavo Petro en principio. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. En tanto se encuentre una salida a esta crisis sin final en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado pidió que continúe la presión internacional para lograr una transición democrática y se pongan fin a las torturas. Aquí no hay puntos medios. Se está con la verdad y se está con la sociedad o se está contra ella. Y yo creo que la sociedad, la comunidad internacional, no solamente en las Américas, insisto, también en Europa, ha estado dando unas señales muy potentes, muy poderosas, de que nos acompañan en estas horas el tiempo que haga falta. Esto debe ser rápido, porque obviamente el régimen busca desgastarnos, pero nosotros no vamos a ceder y no nos vamos a rendir y no vamos a dejar. Edmundo González Urrutia, el candidato a presidente derrotado para Maduro y triunfante para la oposición, publicó una nota en redes sociales proclamándose presidente y pidiendo a los militares desobedecer las órdenes y reconocer el resultado electoral. Basta ya de persecución y violencia. El mensaje circula justamente por las redes sociales que pretende controlar el chavismo. Bueno, bien, varias cuestiones a tener en cuenta. Luego de la propuesta de Ignacio Lula da Silva de que se vuelvan a realizar las elecciones en Venezuela, en un primer momento, a través de Biden, el gobierno de los Estados Unidos apoyó esta posibilidad. Luego relativizó justamente esta cuestión de adelantar los comicios. En las últimas horas hubo declaraciones del propio presidente de Brasil a través de un reportaje a una radio, calificó al gobierno de Maduro como autoritario. Y también María Corina Machado, recién la veíamos, la líder opositora en Venezuela, rechazó de plano la posibilidad de concretar nuevamente los comicios. Testimonios. O Maduro disse que teve 71%, então mostre. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas no es una dictadura como a gente conoce tantas dictaduras en ese mundo. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, ¿se va a una segunda elección? Y si no les gustan los resultados, ¿qué vamos? ¿Una tercera? ¿De una cuarta? ¿De una quinta? Hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Bueno, hasta aquí las diferentes posturas. Leticia da la sensación que la posibilidad de concretar nuevamente las elecciones en Venezuela, posibilidad bastante lejana por ahora, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, como lo vimos, ya lo rechazaron no solo desde el gobierno, sino desde la oposición. Me quedo con lo que decía Lula da Silva. Que lo muestre, ¿no? Si Nicolás Maduro ganó, que lo demuestre, porque justamente lo que falta, de hecho en otro tramo él decía que muestren los datos, que es lo que venimos insistiendo, un panorama que en lo electoral no ha cambiado, porque al día de hoy no se muestran esas actas que pasaron del Consejo Nacional Electoral a la justicia, pero que no se conocieron públicamente. Me refiero a las oficiales, ¿no? Porque recordemos que las de la oposición lo que sostienen es que más de un 80% de las actas están en la página web y que en esas actas gana Edmundo González Urrutia, algo que venimos contando. Cuando se hablaba de la seguridad del sistema de Venezuela, justamente hacía referencia, o uno de los puntos es que es muy difícil falsear las actas. Es decir, que si las actas oficiales aparecen, sería bastante fácil ver si, como dice el oficialismo, las de la oposición no son ciertas, o como plantea la oposición, que mintió el Consejo Nacional Electoral con los números que dio. Pero bueno, lo cierto es que el panorama sigue siendo el mismo en ese sentido, se sigue intensificando lo que tiene que ver con las detenciones y esta operación Tuntum a la que venimos contando, que básicamente van a las casas de, sobre todo, miembros de la oposición, sin órdenes de allanamiento, sin órdenes de detenciones, y se los llevan presos. Y eso es una realidad que lo vemos a diario a través de las redes sociales, que justamente el gobierno está haciendo todo lo posible, ¿no? Pidiendo que se dé de baja WhatsApp, suspendiendo la red X. Además, también interesante porque con TikTok, ¿no? Acusó a los directivos de TikTok de estar o buscar una guerra civil en Venezuela. Es decir, todo ese panorama sigue. Además, por supuesto, también lo que se mencionaba de Naciones Unidas, el informe que se suma también al Centro Carter, que dijo que no fue democrático lo que pasó en Venezuela, un centro que el propio gobierno hablaba del prestigio que tiene y que justamente cuando saca este informe el gobierno, bueno, lo cuestiona. Y Leticia, te interrumpo, vos recién hablabas de redes sociales, un pie extraordinario para mostrar lo que está sucediendo con algunos colegas en Venezuela que están utilizando justamente la inteligencia artificial para contar lo que está pasando en su país, por ejemplo, a través de la red social X. Vemos lo que está pasando, a ver. Hola, soy la Chama. Hola, soy el Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países. Estaremos compartiendo contenidos periodísticos de calidad y en especial verificados. Los invitamos a partir de hoy a que nos sigan. Y si encuentras que es información de valor, por favor compártela en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Bienvenidos a Operación Retweet. Bienvenidos a Operación Retweet. Bueno, allí estaba el recurso que están utilizando muchos colegas en Venezuela, como decía recién, la inteligencia artificial, a través de estos colegas, poder informar lo que está pasando, ¿no? Evadiendo un poco de esta manera, algunos pueden, otros no, la censura del gobierno de Maduro, Leticia. Sí, por medidas de seguridad, decía, ¿no? Básicamente por miedo a ser detenido, justamente por esto que venimos contando de las detenciones que se dan a diario y el miedo justamente a hablar. De hecho, una de las cuestiones que me contaban, sobre todo venezolanos que están fuera de Venezuela, que les anulan el pasaporte. O sea, ahora lo que justamente están preocupados por ver si sus pasaportes sigue teniendo vigencia, entre otras de las modalidades que se ven, digamos, en estos últimos días. Y para cerrar, Pablo, bueno, por supuesto, la voz de Lula da Silva que decíamos, no solo por el país y lo que representa a nivel regional, sino justamente porque es un gobierno que se lo considera en todo caso un poco más cercano al gobierno de Nicolás Maduro y que de hecho tanto Lula como Gustavo Petro como Andrés Manuel López Obrador lo que planteaban un poco era, bueno, no romper con Venezuela, sino buscar negociar, ¿no? Justamente porque el hecho de lo que ya pasó cuando fue reconocido Juan Guaidó y 50 países no lo reconocieron,
reconocieron y sin embargo Nicolás Maduro se mantuvo en el poder. Es decir, que esa estrategia no funcionó, o al menos esto es lo que consideran parte de estos mandatarios. Por eso es interesante esto de Lula, que pareciera ser un Lula que arrancó con mucha más paciencia y ya la forma, la narrativa, la forma en la que se refiere al gobierno de Nicolás Maduro parece ir un poco, ¿no? En ascenso, esto que decía, bueno, no lo considero una dictadura, pero sí tiene un sesgo autoritario, haciendo referencia justamente a lo que viene haciendo, pidiéndole nuevamente el tema de las actas, que es el foco central, y bueno, con este pedido de que se vuelvan, que se repitan las elecciones, algo que, como veíamos, ¿no? De la oposición rechaza, porque dice, bueno, no es que se hacen elecciones y si al gobierno no le gustan, se repiten. Así que a esto me parece que está un poco, digamos, en todo el mismo contexto. Como decía, llegaron 50 países a no reconocerlo y Maduro se mantuvo en el poder, básicamente porque las Fuerzas Armadas siguen sosteniéndolo. Me parece que ese sigue siendo el foco a ver, sobre todo en lo que puede pasar en Venezuela. Bueno, sin dudas, la cuestión Venezuela un tema que seguiremos analizando. Pero ahora recorremos el mundo, más noticias. Sudán. Paramilitares bombardearon una escuela y un mercado. Al menos 5 niñas murieron y otros 20 menores resultaron heridos por el ataque de las fuerzas de apoyo rápido, declarados como grupo terrorista, a una secundaria para mujeres. Los enfrentamientos entre los paramilitares y el ejército sudanés se iniciaron en abril de 2023, en los que la mayoría de las víctimas fatales son niños. Turquía. Trompadas entre oficialistas opositores en el Parlamento. La trifulca se inició cuando un diputado progobierno le propinó un golpe de puño a un legislador de izquierda que terminó con varios integrantes del cuerpo heridos. Fue durante una sesión extraordinaria que debatía la situación de un exdiputado preso por participar de manifestaciones opositoras. España. Inundaciones en las Islas Baleares. Un fuerte temporal con lluvias torrenciales anegaron las zonas turísticas de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Hubo cancelaciones de vuelos y destrucción de casas y obras de infraestructura. Hacemos la primera pausa. Cuando volvamos, este tema, Ucrania avanza en territorio ruso desde hace una semana. Una sorpresiva ofensiva relámpago de las fuerzas ucranianas mantiene en shock a Rusia. Minutos este tema. Tema se lo habíamos adelantado, la sorpresa para Rusia, la embestida por parte del ejército ucraniano. Informe especial. El 6 de agosto, Ucrania sorprendió a Rusia con la guardia baja ingresando con miles de hombres y blindados en la provincia rusa de Kursk al norte de Ucrania. Se cree que los servicios de inteligencia ucranianos detectaron debilidades en esa parte de la frontera que a raíz de una reorganización de las fuerzas rusas allí, solo estaba protegida por conscriptos y fuerzas del Servicio Federal de Seguridad. Las tropas ucranianas no encontraron gran resistencia y penetraron decenas de kilómetros en territorio ruso, en lo que ya constituye la mayor captura territorial de cualquiera de los dos bandos desde la ofensiva ucraniana en Kharkov a mediados de 2022. Ucrania utilizó para esta operación relámpago al menos 6 brigadas de combate, más de 10.000 hombres que avanzaron apoyados por sistemas antiaéreos móviles para evitar un contraataque aéreo y desbordaron rápidamente a las fuerzas rusas tomando cientos de soldados prisioneros. І зараз всім нам в Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було і в перші тижні і місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. La inesperada invasión forzó la evacuación de miles de habitantes y en la localidad de Sutsa, los ucranianos capturaron además una terminal de Gazprom que maneja uno de los pocos ductos que todavía llevan gas ruso a Europa, en especial a países como Austria y Hungría. En la provincia de Kursk hay también una central nuclear, lo que agrega otro motivo de alarma para Rusia.
La ofensiva provocó un shock en el Kremlin que tuvo dificultades iniciales para enviar tropas y contener el rápido avance ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin se vio obligado a convocar a su Consejo de Seguridad y tomar medidas urgentes para mostrarse en control de la situación e intentar frenar la invasión. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. 10 días después del inicio de la operación, el avance ucraniano continúa más lentamente y al parecer se habría estabilizado una nueva línea del frente dentro de territorio ruso. Las fuerzas ucranianas comenzaron a construir fortificaciones, una señal de que no se trata de una incursión pasajera y que intentarán en lo posible retener el territorio capturado. Según Ucrania, ya controlan más de 1.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Kursk, lo que incluye unas 74 localidades. Знаєте, що близько 1000 квадратних кілометрів Україна контролює території в цій операції. Я тут можу підкреслити те, що на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Funcionarios de los Estados Unidos y Europa aseguran que no estaban al tanto de los planes ucranianos para esta operación, aunque Rusia acusa a Occidente de estar detrás de la ofensiva. Ukraine is defending itself from that aggression. This has been Kremlin's war of aggression from the start against Ukraine, pure and simple. And I just want to reiterate what some others across the administration have said, which is that we're not engaged in any aspect or planning or preparation for this operation. Según especulan varios analistas militares, los objetivos de Ucrania son múltiples. Por un lado, demostrar la vulnerabilidad de las fronteras rusas. Por otro, crear una zona de amortiguación para evitar ataques rusos contra provincias del norte ucraniano como Sumy y Kharkov, tal como ocurrió en los últimos meses. También buscarían complicar las líneas logísticas de Moscú y entorpecer el envío de tropas y suministros hacia el este de Ucrania, donde se encuentra el foco de la guerra en este momento. Allí, en Pokrovsk, en la provincia ucraniana de Donetsk, los rusos avanzan de manera trabajosa pero sostenida y la ofensiva en Kursk podría afectar sus movimientos, obligándolos a derivar fuerzas para defender su propio territorio. Otro objetivo podría ser retener territorio ruso con miras a un canje en una negociación futura. I guess it was a gamble to try and open a second front to try and draw Russian military away from where they were making advances against Ukraine and sort of trying to win back territory. And that seems to have worked pretty well. I think there are definitely risks attached. I mean, one risk, of course, is that we've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine, and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner, and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad. La situación en el norte ucraniano sigue siendo muy dinámica. En Belgorod, otra provincia fronteriza rusa, se declaró el estado de emergencia y comenzaron las evacuaciones ante la posibilidad de otra incursión ucraniana allí. Muchos dudan de que Ucrania pueda continuar avanzando y sostener en el tiempo la audaz captura territorial en Kursk. Pero aunque las fuerzas de Kiev se vean obligadas a una retirada, no hay dudas de que la operación ya tuvo un logro estratégico: exponer las debilidades rusas y recuperar para Ucrania la iniciativa en una guerra en la que lleva la peor parte. En este informe le contamos lo que ha sucedido ni siquiera en los últimos días, en las últimas horas, esta embestida que es noticia en esta guerra. Pero veamos este mapa, nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Y este título, Ucrania lleva la guerra a territorio ruso. Esta provincia, allí la estamos viendo, Kursk, la embestida por parte del ejército ucraniano, está controlando por estas horas un poco más de 1000 kilómetros cuadrados. Rusia también entiende que podría haber una embestida en estas dos provincias, todavía no lo hubo, Belgorod y Briansk. Bueno, hasta aquí justamente cuál es la zona del conflicto, esta, sobre todo la provincia de Kursk. Pero veamos en esta secuencia que ya le estaremos mostrando de lo que ha sucedido
en la última semana. ¿De qué manera justamente la embestida por parte del ejército ucraniano fue creciendo? El 7 de agosto, esa era la situación, allí lo estamos viendo. 3 días después, la ofensiva se extiende, el 10 de agosto, seguimos repasando lo que ha sido esta última semana, por supuesto lo señalado en color allí celeste, estamos graficando de qué manera el ejército ucraniano está emprendiendo esta embestida que está dejando, como decíamos, en shock a Rusia. 13 de agosto, la situación. Bueno, allí lo que sucedía, un día después, justamente la embestida se extiende un poco más, el 14 de agosto. Bueno, hasta aquí lo que ha sucedido en forma cronológica en la última semana. Así están las cosas con esta guerra y lo vamos a estar analizando con un invitado que ya está con nosotros. La ficha de nuestro invitado. Se trata de Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de la Cátedra Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de la licenciatura en Historia de la USAM, investigador adjunto del CONICET, autor de libros y artículos sobre historia y política Rusia. Martín, muy bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. A ver, sorprendió, eso no hay duda, digo como primera palabra para empezar a analizar la situación hoy en esta guerra con vos. Sí, parece haber una larga lista de sorpresas para Rusia, ¿no? Ahora tenemos el ataque del ejército ucraniano en... Sí. Pero también hace unos meses tuvimos el atentado terrorista en Crocus, ¿no? No sé si Claro. se recuerdan que eso también pareció agarrar por sorpresa al gobierno ruso. Entonces ahí uno se pregunta si efectivamente funcionan mal los servicios de inteligencia y no pudieron prever, o si, conociendo previamente lo que iba a suceder, pueden utilizar esos acontecimientos con otros objetivos ulteriores, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, como ya empezó a circular en algunos canales de Telegram, por ejemplo, pro guerra, que Ucrania está atacando a civiles rusos, ¿no? Y eso sirve para reforzar todavía la ofensiva rusa. Claro, sí, el propio Putin también, ¿no? Haciendo Claro. referencia. Martín, pensaba un poco esto, desde Cancillería ucraniana decían, bueno, no es la intención de Ucrania quedarse con territorio que no es de su país. Entonces, bueno, el análisis que surge ahí es si lo está haciendo para negociar un posible cese al fuego en la guerra. Sabemos que Rusia ya fue muy clara con lo que está dispuesto a negociar y lo que no. ¿Crees que puede llegar a cambiar esta postura de lo que viene pidiendo Rusia para poner un fin a la guerra? Digo, esta avanzada de Ucrania puede modificar esa situación. Totalmente, Leticia, porque hay, como bien decía el informe, hay varios motivos, ¿no? Que uno podría suponer que están detrás de este avance, entre ellos intentar que Rusia despliegue tropas en esa región y la saque de Ucrania, ¿no? Pero el objetivo final parece ser que Zelensky, que está dispuesto a negociar la paz, ya lo dijo de hecho en la conferencia en Suiza, que quiere sentar a Putin a negociar la paz. El tema es que, como vos bien decías, Putin tiene un objetivo final, que no es solamente las regiones, sino que es cambiar la clase dominante, si se quiere, o el gobierno en Ucrania, y que pase a depender directamente de Rusia. Entonces la victoria es total. Entonces no se va a sentar a negociar si tiene que ceder esos territorios, que de hecho ya están incluidos, no sé si recuerdan, pero en la Constitución, los cambios que hizo en la Constitución en el 2020, los incluyó como parte del territorio ruso, ¿no? Y por otra parte, Zelensky y la dirigencia política ucraniana tampoco está dispuesta a ceder ese territorio, ¿no? Entonces, no hay manera, por lo menos en el corto o mediano plazo, de encontrar un fin al conflicto en estas condiciones, ¿no? Habría que ver cuánto puede sostener, porque también es una avanzada temeraria la de Ucrania, ¿no? Cuánto puede sostener ese avance sobre Rusia y cuánto puede contar también con el apoyo de Occidente. Bueno, justamente a esa cuestión iba mi pregunta, ¿no? El apoyo de Occidente en esta situación en la que estuvimos viendo recién, en la que relatábamos el informe y lo que vos estás describiendo, es clave para seguir avanzando si es que el ejército ucraniano tiene como misión seguramente seguir esta embestida, ¿no? Pero necesita su apoyo. ¿Este apoyo va a continuar? ¿Se va a profundizar, vos crees, Martín? Totalmente, y lo ha sido a lo largo de todo el conflicto, ¿no? Si Ucrania pudo sostenerse fue en gran parte por el apoyo que ha tenido de Occidente, y eso va a depender también en la medida en que los países europeos y Estados Unidos en particular siguen apoyando esta acción del ejército ucraniano. El tema es que también en algunos países, sobre todo Estados Unidos, es un año particular porque hay elecciones presidenciales, y bien sabemos que hay dos posturas
diferentes en los candidatos respecto de qué debe suceder en Ucrania, ¿no? Y estoy pensando particularmente en Trump, que tiene una visión bastante particular, y habría que ver qué sucede en el caso de que llegara a la presidencia con este conflicto, ¿no? Claro. Bien. Martín, vos que conocés mucho de la sociedad rusa y la historia rusa, preguntarte esto, ¿cuál es el impacto? Lo que mencionaba justamente, recurrir a que se está asesinando a civiles es un golpe de sensibilidad mayor, digamos, por ahí de lo lejano que a veces parece la guerra. ¿Qué crees que puede llegar a generar esto, no? Porque muchas veces justamente se refuerza una cuestión mucho más nacional cuando se ve el temor, digamos, y bueno, la particularidad de que ahora estemos hablando ya de una incursión en territorio ruso. ¿Cómo ves ese posible impacto? Totalmente, tiene varias aristas. Por un lugar, eso afecta a la visión del conjunto de la guerra, ¿no? Porque hasta ahora era una acción ofensiva, era en un territorio que no era ruso. Ahora es adentro del territorio ruso, exactamente, y muchos habitantes, sobre todo esas regiones, que se vieron un poco desamparados porque no sabían bien si evacuar, si no evacuar, no hubo una evacuación oficial, eso llegó relativamente tarde, ven que ahora están siendo atacados y eso, como bien decís, Leticia, puede reforzar un discurso nacionalista, pero también puede volverse en contra del propio Estado, ¿no? Por eso el Estado también reforzó, y la última semana Putin firmó una gran cantidad de leyes que apuntan a reforzar el carácter represivo, ¿no? Por ejemplo, redujo la velocidad de la navegación en YouTube, por ejemplo. Y se está hablando también de... eso no está oficialmente declarado por el pero se sabe que detrás de eso está el Estado, pero sí está claro que el Estado está detrás de también el bloqueo de WhatsApp, ¿no? Con la excusa de que puede ser utilizado por terroristas para organizar atentados como el de Crocus. Entonces, eso también tiene como efecto reforzar el costado represivo, que ya viene siendo bastante represivo desde que se inició la guerra, y eso hace que no pueda haber canales alternativos de información a las noticias que emite el gobierno, ¿no? De hecho, YouTube en parte se pensaba bloquear al principio, porque era un canal alternativo, pero también el gobierno se dio cuenta que le servía para emitir propaganda, ¿no? Entonces están ahí, ahora están tratando de regular la velocidad y que sea un poco complicado acceder, pero se puede seguir accediendo. Bueno, las redes sociales una vez más tienen un protagonismo sin dudas importante en los conflictos bélicos, sí, sobre todo en ¿no? Pero particularmente en Pero por ejemplo redes como Facebook y Twitter están baneadas, no se puede acceder, o hay que acceder a través de VPN, que es una aplicación en particular. Claro, pero son los canales alternativos. Totalmente. Si vos vas a la televisión, a los canales oficiales, no hay otra emisión que la propaganda que emite el gobierno, ¿no? Que esto lo descolocó bastante. Porque no sabían muy bien qué decir, si era una emergencia, si se le puede decir. El tema es que en Rusia no se llaman las cosas por su nombre, ¿no? No se dice que es una guerra lo que es una guerra. Entonces, por ejemplo, si se admitiera... operación militar, ¿no? Exacto, operación militar especial. Si se admitiera que es una guerra, por ejemplo, se podría declarar la ley marcial, lo cual permite, entre otras cosas, hacer una convocatoria mucho más amplia de población para que participe el ejército. Hasta ahora la convocatoria es limitada, ¿no? De hecho se lanzó en septiembre del 2022 y no ha tenido mucho éxito, y están ofreciendo una cantidad de dinero más que significativa para que haya voluntarios que vayan a pelear. Nos está hablando de cifras cercanas a $8.000 por contrato, ¿no? Cuando el salario mínimo en Rusia es de 300. Entonces, digamos, eso muestra también esta debilidad que tiene el gobierno para ser consecuente con esa convocatoria. Claro. Te preguntaba al comienzo de si la incursión ucraniana puede llegar a generar una negociación. Voy por el otro lado ahora. Putin muchas veces plantea, no lo dicen en estos términos, pero no es un conflicto o una guerra entre Rusia y Ucrania, sino es entre Rusia y la OTAN. Ahora que además no solo son las armas de la OTAN o el financiamiento de la OTAN a Ucrania, sino que además es en su propio territorio. Y que ya ha amenazado varias veces, ¿no? Recordando, tengo armas nucleares. ¿Crees que esto puede llegar justamente a extenderse? ¿Que la respuesta de Putin justamente es ya no solo con Ucrania, sino con algún otro país miembro de la OTAN? Sí, yo creo que Putin está preparado para un conflicto de mediano y largo plazo. Entre otros elementos que podemos tomar para sostener esto es la designación del ministro de Defensa, ¿no? No sé si se acuerdan, pero cambió. Putin fue elegido en marzo presidente. Se suele confirmar inmediatamente al gabinete. Putin acá se tomó una semana para confirmar el nuevo gabinete y cambió al histórico ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por un nuevo ministro que es Andrei Belousov, ¿no? Que no tiene antecedentes militares, de hecho es economista, pero justamente lo sitúa en ese lugar para que venga a arreglar un poco las cuentas, el presupuesto del Ministerio de Defensa, y que trate de articular el Ministerio de Defensa con la economía rusa
para organizar el esfuerzo económico hacia el objetivo bélico, ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, si están designando a un personaje de estas características que no tiene antecedentes dentro del ámbito de la defensa, es porque tiene un objetivo claro que es sostener la economía rusa en función del esfuerzo bélico, ¿no? Martín, gracias por haber venido, un placer, ¿eh? El placer es todo mío, gracias. Bueno, seguimos recorriendo el mundo, más noticias, vamos. Tailandia. Eligen a la primera ministra más joven de su historia. Se trata de Paetongtarn Shinawatra, heredera de la dinastía política más poderosa del país, que con tan solo 37 años de edad prometió mejorar la calidad de vida y darle poder a todos los tailandeses. Francia. Cayó un avión al mar, un muerto. Fue durante una exhibición aérea frente al de Lavandú en el sur del país. La nave era un biplaza con un único tripulante. El avión no tenía asientos eyectables. Es el segundo accidente aéreo de la semana en Francia. Panamá. El canal se recupera de la sequía. El jueves pasado cumplió 110 años desde su inauguración y está afectado por una reducción de caudal que amenaza la navegabilidad. El fenómeno se presentó durante el año pasado y obligó a reducir de 38 a 22 el número diario de buques que transitan el canal de Agua Dulce, que además abastece de agua potable a 4 millones de panameños. Hacemos una nueva pausa. Cuando volvamos, Gaza en negociaciones para un cese el fuego. Las reuniones se realizan en el Cairo con auspicio de Estados Unidos con el objetivo de poner fin a la guerra. En minutos, ya volvemos. Reuniones en el Cairo, negociaciones de últimas horas y tiene que ver justamente con la posibilidad de concretar finalmente un alto el fuego en la franja de Gaza. Testimonios. One of the reasons I was late for you all was I was dealing with the ceasefire effort in the Middle East. And we are closer than we've ever been. I don't want to jinx anything, but as my grandfather said, with the grace of God, good little neighbors, a lot of luck, we may have something. But we're not there yet. But it's much, much closer than it was 3 days ago. So keep your fingers crossed. הלחימה המשמעותית והישגיה הגבוהים פוגעים ביכולת של חמאס להרים את ראשו ולהשתקם. אנחנו נחושים להתמיד בכך. בימים האחרונים, ארגון הטרור חמאס הפיץ הודעות מניפולטיביות אודות החטופים. כחלק מניסיונותיו להפעיל טרור פסיכולוגי, וזאת בכדי לזרוע פחד ואימה בקרב הציבור. أبدا غزة كلها لنا كما الضفة الغربية والقدس لنا ولن نقبل بحلول تفصل أي شبر من وطننا عن الآخر تحت أي ظرف من الظروف وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني إحنا مش أغلى. سرعة التوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف أعمال القتل للمدنيين وتبادل للأسرى والرهائن. هذا هو المفتاح لبداية الحل في هذه المنطقة وبداية تخفيض التصعيد وبداية منع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة لا يعلم إلا الله مداها وما ستسفر عنه من قتل وتخريب ودمار. Decíamos negociaciones en el Cairo. Rápidamente vamos a ver qué propone Estados Unidos, qué propone Israel. ¿Se pondrán de acuerdo? No lo sabemos. Bueno, pero acá le mostramos estas negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Rápidamente, ¿qué propone Estados Unidos? 3 etapas, aprobadas ya por Hamás. 6 semanas de alto el fuego y liberación de rehenes israelíes, mujeres, ancianos y heridos, a cambio de cientos de palestinos detenidos en Israel. Seguimos avanzando con la propuesta de Estados Unidos. Cese permanente de las hostilidades, retirada de las fuerzas israelíes de la frontera con Egipto, en este caso rechazada ya por Israel,
retorno de los gazatíes desplazados a sus hogares y liberación de los rehenes masculinos civiles y también militares. Seguimos avanzando con el punto 3, inicio de la reconstrucción de Gaza, liberación del resto de los rehenes y devolución de cuerpos de los muertos en cautiverio. Hasta aquí lo que propone Estados Unidos, pero veamos qué está proponiendo Israel. Allí está, liberación incondicional de todos los rehenes estimados en 120, revisión de los gazatíes que regresen al norte del enclave. Una de las cuestiones centrales, poder de veto para decidir quién puede regresar y quién no, propuesta, reiteramos, de Israel, permanencia de las fuerzas de defensa de Israel dentro de Gaza y, por último, control del paso de Rafah en la frontera con Egipto, rechazado por el Cairo. Bueno, aquí está la propuesta, realizada por Estados Unidos, la propuesta realizada por Israel en estas negociaciones que se llevan a cabo, reiteramos, en el Cairo, cuyo objetivo final es el cese del fuego en la franja de Gaza. Leticia, bueno, las cartas están echadas, aquí acabamos de compartir las diferentes propuestas, en algunos casos bastante antagónicas, ¿no? Sí, Pablo, diría 2 puntos, ¿no? Por un lado, esto que vos leías recién, que se basa en el plan que presentó el presidente de Estados Unidos y que lo que decía Hamás en las últimas horas es que Israel quería sumar otros puntos que no estaban en este plan. Bueno, si se ve desde este lado parece una negociación muy difícil y sobre todo porque hemos visto que no ha avanzado en todos estos meses. Pero por otro lado, y sumar además que, recordemos justamente en los últimos días cuando fue asesinado Ismael Haniyeh, que es el líder del Hamás, y fue en su reemplazo Sinwar, que es considerado el mentor del ataque a Israel del 7 de octubre, bueno, parecía alejar aún más la posibilidad de una negociación. Pero en todo ese contexto que, si nos quedamos con esa imagen, es mucho más pesimista acerca de una posible negociación, quien habló en las últimas horas fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que se está más cerca de una negociación que nunca. Esto no se sabe si esto es real o si es más una intención de deseo con un Estados Unidos que hay que decir también, por supuesto, en plena campaña electoral y donde la cuestión de Gaza se ha colado en actos donde a la propia Kamala Harris, parte de los seguidores demócratas considerados por ahí más del ala de izquierda o incluso comunidades musulmanas y árabes, que le piden a Estados Unidos un rol clave o más central para lograr justamente un cese al fuego en la franja. Así que digo, también es algo que lo toca en lo interno al propio Biden, por eso destaco. No sé si es una cuestión más de deseo o si realmente está la posibilidad de que se avance en una negociación que, como lo mencionábamos, va a continuar la semana que viene en el Cairo. En el medio, decir que en la guerra ya llegaron a más de 40.000 los muertos. Una imagen de esta semana de un padre que asesinaron mientras iba a buscar el certificado de nacimiento de sus nenes gemelos. Bombardeaban su casa, asesinaban a su mujer y a sus 2 nenes recién nacidos. Y mientras tanto también estos 120, que ahí le ponían el número, de israelíes que continúan secuestrados, digamos, en el mientras tanto, la guerra con su crudeza que continúa y esta negociación que ya lo venimos diciendo tantas veces, Pablo, de esta posibilidad. Bueno, hay que ver si finalmente esto se concreta y se llega a un fin en la guerra en la Franja de Gaza. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a estas negociaciones. Cambiamos de tema, se lo habíamos adelantado, lo declarado en las últimas horas por la Organización Mundial de la Salud, esta emergencia global sanitaria como consecuencia de la denominada viruela del mono. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Vi har en person som har sökt vård i Region Stockholm som har konstaterats ha mpox orsakad av, som vi hörde, virusvarianten clade 1. Och fallet är det första
som är orsakad av clade 1 som har diagnostiserats utanför den afrikanska kontinenten. Den drabbade personen har också smittats under en vistelse i ett område i Afrika där det pågår ett stort utbrott också av mpox, clade 1. Bueno, allí estaba el anuncio por parte de los representantes de la Organización Mundial de la Salud sobre esta denominada viruela del mono y esta emergencia sanitaria global que vamos a seguir ocupándonos. A ver, Leticia, gracias. Por favor, un ¿Nos placer. reencontramos viernes que viene? Así es, con Muy muchísimas bien, noticias claro. más, porque hay muchas noticias en el mundo. En una semana le volvemos a contar lo que pasa en el planeta. Que la pase muy bien. 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. And avoid regional conflict. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на фронті. Також на територіях виконують. Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. La burla de nuestro Señor Jesucristo al cristianismo. I'm aware of those comments from Hamas, and we fully expect talks to move forward as they should. All negotiators should return to Ситуация в регионе сложная.